Tremendas declaraciones las que se han escuchado esta mañana en este salón da Casa da Mocidade de Moaña. Víctimas del líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, Miguel Rosendo, han denunciado los abusos sexuales a los que fueron sometidos. Empezamos así, ayudando a niños con síndrome de Down, parálisis cerebral, los presos de la Lama, los pobres de TEIS, colaborando con Operación Kilo, recogiendo alimentos, todo eso. Y cada vez teníamos más actividades para hacer y la verdad que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos pasando. Nosotros nos preocupábamos de ayudar a la gente en todo lo que pudiéramos, poniendo dinero, poniendo nuestro tiempo, poniendo nuestro trabajo. Y así fue como nos fue captando. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que empezamos a sumar. Uy, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es que a las monjas que queremos, que apoyábamos, les cortan la corriente y este señor no se la cortan? Entonces, claro, empezamos a ver cosas que no cuadraban. ¿Qué pasa? Que no salimos todos. Una de mis hijas está ahí dentro. Los otros salieron, pero ese es el problema que tenemos ahora. Que al tener esa mentalidad de, que, bueno, como no sé cómo se suele decir, tener el coco comido, pues no hay manera. Nos fuimos introduciendo, tanto mi esposa como yo, y empezamos a llevar a nuestras hijas, pues a lo que decía aquí el compañero, a los cordones, a las procesiones, a recaudar alimentos, a esas cosas todas, hasta que poco a poco él fue enganchando, como quien dice, a nuestras hijas, a las de todos nosotros, a nuestras hijas y llevándolas a su casa, primero, fines de semana, luego vacaciones, luego 3 o 4 días, poco a poco, hasta que llegó un momento que las fue apartando de sus familias, que no tuvieran relación con sus padres, con sus abuelos, con sus primos, no asistían a bodas, bautizos, a nada, de sus familias. Una de las mujeres que perteneció al grupo religioso describió cómo Miguel Rosendo mantenía relaciones con ellas. Afirma que les decía que su semen les llegaba al cuerpo de Cristo. Queremos declarar que miembros de la Orden y Mandato de San Miguel han sido víctimas de abusos sexuales. Una de las mujeres víctimas de estos abusos ha relatado cómo Miguel le aseguraba que por su semen le llegaba el cuerpo de Cristo y que de esa manera le purificaba. Miguel Rosendo disfrazaba como trabajos y limpiezas espirituales, tocamientos y actos sexuales con las mujeres. Les decía que lo que hacía con ellas era algo espiritual y que ellas eran escogidas por Dios. Les llegaba a decir que era algo espiritual y que habían sido escogidas por Dios. A los hombres les hacía dormir en la habitación de los religiosos. Queremos manifestar que la responsabilidad de estos graves hechos corresponden a Feliciano Miguel Rosendo da Silva, el fundador de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, y que quienes permanecen bajo su influencia son víctimas, personas cuya voluntad han sido anulada por este individuo. Mi hija dio a luz, a nosotros no nos dejaron ir al hospital. Mi hija estuvo operada, no pudimos ir al hospital. Preguntábamos a mi hija, ¿qué tal las niñas? Bien, y a los 5 minutos veíamos salir un coche que iban al hospital con ellas por las urgencias. Y eso, año tras año. Pero ¿a dónde íbamos a ir? Nos quedamos sin dinero. Me hizo abandonar el trabajo. Me dijo, no vayas a trabajar. Yo trabajaba con un camión, que yo te veo un accidente. Si lo tenía era para no hacerle caso. Y si no lo tenía, era porque él me había salvado, lógicamente. Los familiares denuncian que Rosendo mantuvo relaciones con varias personas de la asociación y que las presentaba como rituales de sanación. También revelaron que el jefe de la orden ordenaba a sus miembros a tomarse una pastilla de la que no indicaba su composición ni efectos. Los comparecientes relataron algún episodio en el que el líder de la orden usó la fuerza, tirando del pelo a una colaboradora y arrastrándola por el suelo. Esta agresión le provocó heridas sangrantes en la espalda. Miguel Rosendo ha mantenido relaciones con varias personas pertenecientes a la asociación, argumentando que eran rituales de sanación y en los que también participaban miguelianas. A algunas de las mujeres, según el informe del investigador, con las que mantenía relaciones, les ordenaba tomarse todos los días una pastilla, sin desvelar su composición ni finalidad.
En ocasiones ha usado la fuerza, tirando al suelo a algunos miembros de la orden o cogiendo de los pelos a una de sus colaboradoras, arrastrándola por el suelo entre rosales, causándole heridas sangrantes en la espalda. Como en muchas sectas destructivas, los adeptos han sido emparejados, no según sus preferencias y deseos, sino en función de los intereses del líder sectario. En la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel se ha llegado a celebrar entre los miembros de la organización hasta 5 bodas en solamente 6 meses. La decena de afectados de Vigo, Moaña y Redondela quieren dar a conocer a la opinión pública unos hechos que consideran muy graves. Piden a la Iglesia que, de la misma manera que está teniendo mano firme con los casos de pederastia, apliquen el mismo criterio con los abusos registrados en esta orden. Aplaudimos la contundente intervención personal del Pontífice en el caso de los abusos sexuales en Granada. Como ha dicho el Papa recientemente, la verdad es la verdad y no debemos esconderla, por mucho que nos produzca un inmenso dolor como el que llevamos sufriendo durante años las familias aquí presentes. Estas víctimas denuncian que la Orden continúa con su actividad en una casa en San Lorenzo del Escorial, en Madrid, y que Miguel Rosendo vive en Collado Villalba. Aseguran que mujeres que han manifestado su deseo de abandonar el grupo religioso son detenidas físicamente por otros miembros, que alertan a Rosendo para que acuda a convencerlas. Este testimonio fue aportado por 2 jóvenes que lograron escapar recientemente, una de Pontareas y otra de México. Estas víctimas acudieron al cuartel de la Guardia Civil de la localidad de San Lorenzo del Escorial. Si bien una de ellas, de nacionalidad mexicana y sin familiares en España, decidió regresar a la Orden y Mandato. Estos hechos no solo deben preocupar a los fieles de la Iglesia, por ser absolutamente contrarios a la moral católica, sino a toda la sociedad al poder sido consecutivos graves delitos. A sus denuncias añaden que Miguel Rosendo ha dirigido y dirige un entramado de estafa y tráfico de influencias amparado en una supuesta acción social y en la Iglesia Católica. Todo ello amparado en la Iglesia Católica y haciendo ver que todo era para la obra de la Iglesia. En la casa madre de la organización, algunos de los aquí presentes en el pasado han desempeñado funciones relevantes en el seno de la Orden y Mandato. Han sido testigos del trasiego de sobres con dinero, aportaciones que Miguel Rosendo tenía siempre que bendecir y que en ocasiones se componían de fajos de billetes de 500 euros. Estas entregas de efectivo han llegado a alcanzar los 160.000 euros y además de este dinero, la organización se hizo con un extenso parque móvil y con inmuebles de gran valor. Teníamos un piso, vendimos el piso y nos fuimos a vivir para allí. Poco a poco ese dinero fue desapareciendo. No es que yo se lo diera a él personalmente, decir toma, sino en gastos variados, sobre todo. Por ejemplo, toda la juventud que estaba allí, ninguno trabajaba. Sus padres sí, bueno, les mandaban de vez en cuando algo de dinero, algo de comida, ayudaban, pero no llegaba. Y mi esposa y yo tuvimos que hacernos cargos de casi todo. La parte económica, o sea, de la comida. No tenían que comer, yo lo he comprobado porque yo trabajaba de mantenimiento de la Orden y Mandato y toda la gente le daba una pequeña aportación de esta gente con lo que buenamente podía, ¿no? Le daba, yo sé de gente que al mes le podría dar 500 euros, 300 euros. De estas 400 personas había amigos de la Buena Huella también, ¿no? Que también aportaban a la Orden y Mandato, pero bueno, todo este dinero pasaba por Miguel siempre. Por último, señalan que Miguel Rosendo fue denunciado y llamado a declarar por el Juzgado de Instrucción número 1 de Tui, pero desconocen si acudió.